Bueno, estimada Angélica, este video lo he elaborado para responder a tu pregunta en el foro. Se presentan estos tres polinomios: a de x igual a 4x a la quinta menos 3x a la cuarta más 2x al cubo menos 5x, b de x igual a x al cuadrado menos x más 1 y c de x igual a x al cuadrado menos 5x menos 3. La operación que se propone realizar es la siguiente, la propuesta que tú estás haciendo en el foro. Y es que tú dices, primero hago la resta. No, señora, esto no se puede hacer así. Las operaciones, cuando están escritas en forma así lineal, deben hacerse de acuerdo con unas normas matemáticas. No puede uno decidir en forma arbitraria cómo se hace, cuál es el orden en el que se hace una operación, porque el orden en el que se hacen las operaciones aquí sí afecta al resultado. Es decir, que estas operaciones no son conmutativas. Esto se llama manejo de jerarquías. Cuando hay unas operaciones matemáticas expresadas en forma lineal, la norma matemática dice que deben realizarse las operaciones en un orden de prioridades de acuerdo con el tipo de operación. Entonces, por ejemplo, en esta expresión hay una división y hay una suma. Como no sabemos si podemos asociar la suma primero, la resta y después hacer la división, o primero hacer la división y después hacer la resta, por eso tenemos que atenernos a las normas. Las normas nos dicen que la prioridad la tienen las potencias y las radicaciones, o las funciones especiales, como las funciones trigonométricas. En ese orden, después siguen en orden de prioridad las sumas, las multiplicaciones y las divisiones, y en último lugar las sumas y restas. Es decir, que si yo tengo una expresión en la que hay multiplicaciones y sumas, debo entender que la prioridad es a de x sobre b de x, y una vez obtenga ese resultado, a ese resultado le resto c de x, y no puedo hacer la operación en forma diferente. Ese es como la primera aspecto que hay que tener en cuenta. Bien, el segundo aspecto que hay que mirar en este ejercicio es que en el polinomio a de x que tú escribiste te faltó escribir el 1 al final. Pero digamos que para lo que hay que hacer en este ejercicio no hay mucha trascendencia de que sea el polinomio con el 1 o sin el 1. ¿Por qué razón? Porque lamentablemente el autor de este ejercicio no se fijó en que a de x no es exactamente divisible en b de x, y entonces cuando un número, y esto se aplica para polinomios, no es divisible en otro, pues no nos va a dar un número exacto. En el caso de que los polinomios no sean uno divisible entre el otro exactamente, pues nos va a quedar un residuo, y es lo que va a pasar en esta división. Al hacer esta división en forma minuciosa, nos sobra un residuo, lo que quiere decir que no lo podemos expresar como un polinomio exacto, y eso nos va a complicar el problema. Sin embargo, vamos a tratar de hacerlo. Aquí está representado la división. En este caso no la puedo hacer de la manera como normalmente se explica en los cursos de matemáticas, porque este editor no me permite escribirla de la manera adecuada. Sin embargo, pues voy a tratar de explicarla. Aquí no voy a ser tan detallado como podría ser, pero digamos que aquí lo importante es mostrar cómo esta división no nos da una división exacta. Entonces voy a empezar escribiendo el primer término, que multiplicado por todo esta expresión x al cuadrado menos x más 1 me empiece a dar algo parecido a lo que está en el numerador. Para eso pues hago más o menos lo mismo que se hace cuando se va a dividir polinomios. Busco un número que multiplicado por x al cuadrado me dé x a la 5. Pues eso el exponente en este caso tiene que ser 3. Entonces lo que yo voy a hacer es lo mismo que hago cuando divido números.
multiplico este número por esta expresión y hace el resultado le debo a este dividendo, le debo restar el resultado de esa multiplicación para poder obtener un residuo, y ese residuo volverlo a dividir, y etcétera, y así se hace la división de polinomios. Entonces 4x al cubo por x al cuadrado me da 4x a la quinta, lo que quiere decir que la resta entre ese resultado y este término me daría 0, y es lo que voy a ir haciendo de aquí en adelante. 4x al cubo por menos x me da menos 4x al cubo, ¿cierto? Es decir, que la resta entre menos 3x a la cuarta menos 4x al cubo es 4x al cubo positivo menos 3x a la cuarta. Eso me daría x a la cuarta positivo, ¿sí? Entonces aquí escribo más x elevado a la cuarta. Continuando, entonces multiplico 4x al cubo por 1, me da más 4x al cubo. Entonces 2x al cubo menos 4x al cubo, que es el resultado, me daría menos 2x al cubo. Y como ya terminé de usar los términos del dividendo, entonces lo que hago es bajar los otros dos términos, menos 5x más 1. Y ahora lo que hago es quitar este término, y el nuevo dividendo es este. Entonces aquí en mi resultado busco un número que multiplicado por x al cuadrado me dé x a la cuarta. Entonces x al cuadrado, x al cuadrado por x al cuadrado me da x a la cuarta, y x a la cuarta menos x a la cuarta pues me da 0, que es lo que estoy buscando de todos modos. X al cuadrado por menos x me da menos x al cubo, menos 2x al cubo menos x al cubo es menos 2x al cubo más x al cubo. Menos 2 más 1 me da menos 1, es decir que esa resta me daría menos x elevado al cubo. X al cuadrado por 1 me da x al cuadrado. Como no tengo aquí x al cuadrado, entonces al restarlo me da menos x al cuadrado. Perdón, este no es un exponente. Ahora sí, menos x al cuadrado. Y vuelvo y bajo los dos términos que no quedaron involucrados en el resultado. Entonces vuelvo y borro este 0, y vuelvo y decido que este es mi nuevo dividendo. Entonces busco un número que multiplicado por x al cuadrado me dé x al cubo. Perdón, aquí me equivoqué. Este signo menos no lo puedo eliminar. Entonces es menos x al cubo menos x al cuadrado menos 5x más 1. Entonces busco un número que multiplicado por x al cuadrado me dé menos x al cubo. Ese número es menos x. Menos x por x al cuadrado da menos x al cubo. Menos x al cubo menos x al cubo da menos x al cubo más x al cubo. Y pues el resultado de esa resta, entonces de esa suma, perdón, es 0, que es lo que voy a escribir aquí. Vuelve y juega. Menos x por menos x da más x al cuadrado. Menos x al cuadrado menos x al cuadrado me da menos 2x al cuadrado. O sea, menos 1 sumado con menos 1 me da menos 2. Menos 2x al cuadrado. Menos x
por más 1 da menos x. Es decir, que menos 5x menos x da menos 5x más x. Menos 5 más 1 da menos 4. Entonces esto da menos 4x. Y el 1 lo bajo. Entonces ya no me queda sino la última expresión, que es menos 2x al cuadrado menos 4x más 1. Entonces busco un número que multiplicado por x al cuadrado me dé menos 2x al cuadrado. Ese número es menos 2. Es menos 2. Menos 2 multiplicado, perdón, voy a eliminar aquí una línea para poder seguir escribiendo aquí debajo. Listo, ahora sí, para poder aquí escribir mi resultado. Entonces menos 2 por x al cuadrado da menos 2x al cuadrado. Es decir que menos 2x al cuadrado menos 2x al cuadrado es menos 2x al cuadrado más 2x al cuadrado. Esa suma nos daría entonces 0. Menos 2 por menos x da más 2x. Menos 4x menos más 2x da menos 6x. Entonces aquí menos, 6x. Menos 2 por 1 da menos 2. Y 1 menos menos 2 es 1 más 2, es decir, 3 más 3. Y eso es lo máximo a donde podemos llegar en esa división. Lo que quiere decir que la división de esos dos polinomios, el polinomio a de x dividido b de x, da como resultado este polinomio, pero hay un residuo. ¿Cómo se escribiría ese residuo? Vamos a tratar de hacerlo aquí mismo. Entonces 4x a la quinta menos 3x a la cuarta más 2x al cubo menos 5x más 1 dividido x al cuadrado menos x más 1 es igual a 4x a la más un número fraccionario. Y ese fraccionario es menos 6x más 3 sobre, pues como no puedo escribir todo el b de x, voy a hacer aquí una medio trampita que no es trampa, sino es una forma de que me quepa en el espacio, sobre b de x. Usted reemplaza más bien por x al cuadrado menos x más 1. Si yo lo escribo aquí, se me sale de la pantalla y no lo va a poder ver, pero sería la expresión. Entonces este es el residuo. Ahora, si yo quiero hacer la suma del resultado con el polinomio la resta con el polinomio c de x, lo que tengo que hacer es escribir esta parte del polinomio nada más y restarle. Voy a escribir acá y le voy a restar c de x. C de x es x al cuadrado menos 5x menos 3. Entonces la voy a escribir acá. Y aquí voy a escribir entonces pues la resta. 4x, perdón, esto deberíamos colocarlo pues en forma organizada, pero el editor no me permite escribir espacios. Vamos a tratar de hacer una medio trampita acá, que es insertarle unos espacios que uno le puede colocar con unos puntos. A ver si lo logro hacer. Sí. Aquí vamos a volver a escribir los puntos. Ya. Fíjense que ahora sí nos quedaron organizados. Estos puntos acá no son matemáticos, no son algo permitido así canónicamente en la matemática, pero el editor
no me deja, entonces me toca hacer como esa trampita. Entonces vamos a tratar de concentrarnos en esta resta para poder hacer el resultado menos c de x, aunque solamente estoy restando la parte entera que me dio el polinomio. La parte fraccionaria pues no importa, porque pues yo puedo hacer solamente la operación de la resta entre estas dos y después sumarle la parte fraccionaria. Entonces nos quedaría 4x al cubo. Perdónenme por el ruido, pero vuelve a pasar esto en... Justo pareciera como que la gente se alborota cuando estoy haciendo una grabación. 4x al cubo, como este término no tiene x al cubo, pues vuelve a quedar 4x al cubo. Ahora sí, x a la 2 menos x a la 2, pues se anulan. No me va a dar ningún término de x a la 2. Entonces sigo a los siguientes dos términos. Menos x menos 5x. Menos x menos 5x es menos x más 5x. Es decir, es 5x menos x. Eso nos da 4x. Y menos 2 menos menos 3 es menos 2 más 3. Es decir, 3 menos 2, 1. Ese es el resultado de esta resta. ¿Qué faltaría sumarle? Pues la expresión que antes dijimos que era el residuo de la división. El residuo de la división es este. Ahora ya puedo escribir, aquí sí en esta parte de la pantalla en lugar de b de x escribo pues b de x. b de x es x al cuadrado menos x más 1, que es el polinomio. Voy a hacer una pequeña explicación para que entendamos por qué es válido escribir lo que acabé de escribir. Este sería el resultado de esa operación, que es a de x sobre b de x menos c de x. Esta sería la respuesta completa. Por supuesto no nos da un polinomio, nos da un polinomio más una expresión fraccionaria porque hay un residuo. ¿Por qué? Porque el señor que se inventó el ejercicio, que pues no tuve como el cuidado, de pronto que tengo algo de culpa ahí, de mirar pues que fueran exactamente divisibles. Es bien difícil inventarse un ejercicio de esos donde los polinomios sean exactamente divisibles. De todos modos, este es el resultado. Ahora, ¿cómo lo interpretamos? Vamos a hacer un ejercicio aquí como para entender. Supongamos que tenemos un fraccionario que es 7 tercios. ¿Cómo expresaría usted 7 tercios en forma de enteros más fraccionarios? ¿Por qué sabemos que se puede expresar en forma de enteros más fraccionarios? Porque el numerador es mayor que el denominador. Eso también pasa en esta división que nos propone el ejercicio. El polinomio a de x es mayor que b de x, y uno lo alcanza a notar porque los exponentes son mayores. Entonces eso es como tener un fraccionario con un numerador mayor que el denominador. Eso quiere decir que cuando el numerador es mayor que el denominador tenemos unidades enteras más parte fraccionaria. 7 tercios, miren cómo lo puedo escribir. Lo puedo escribir como 6 tercios más 1 tercio. De esa manera yo puedo entender que 7 tercios es igual a 6 tercios son 2 unidades. 2 unidades más 1 tercio. Esa es la manera como uno escribe. Es más, en primaria nos enseñaban que yo puedo escribir esto sin el signo más, 2 y 1 tercio. Es la manera de escribir un fraccionario en forma mixta, ¿sí? Es decir, que si yo tengo un fraccionario donde el numerador es mayor que el denominador, siempre se va a poder escribir en forma mixta. Eso es lo que acabamos de obtener acá. Cuando el 7 no es divisible completamente en 3, no nos da un entero, que es lo que pasó con este polinomio de a de x. No es completamente divisible en b de x,
por eso, porque no es un factor exacto del numerador. Entonces nos va a dar, pues, ¿qué es lo que nos da aquí? Pues el entero más cercano, que es 2. 2, y tenemos que escribir 2 y la parte que nos sobra, que definitivamente ya no se puede dividir más. Esto es lo que acabamos de obtener acá. Este sería como el equivalente al 2 y este sería el equivalente al 1/3. De esta manera, ese es el resultado. Bueno, no, perdón, ese 2 no fue el resultado de la división del polinomio, sino fue 4x al cubo más x al cuadrado menos x menos 2, solamente que le restamos el otro polinomio. Igual, si a mí me plantearan restar 7/3, perdón, para que veamos que la operación no fue tramposa ni nada. 7/3, supongamos que nos dicen que sea menos 1. ¿Cómo hago 7/3 menos 1? Esto es el primer polinomio sobre el segundo polinomio menos el tercer polinomio. Pues no hay problema. El 7/3 lo expreso como más 1/3. Es que estoy un poquito enredado. Ya, 2 más 1/3, que es lo que es equivalente a 7/3 menos 1. Cuando tengo esto, ¿qué hago? Pues puedo hacer la operación solamente entre las partes enteras, y esto me daría 2 menos 1, que es 1, más 1/3. Entonces aquí en esta parte, eso fue lo que hicimos acá. Restamos solamente las partes enteras, o sea los polinomios enteros, que fue lo que hubiéramos hecho con 2 menos 1, y volvemos y le sumamos la parte fraccionaria. Por eso pudimos hacer la resta solamente entre las partes enteras de del polinomio que nos resultó, y al final le sumamos el residuo, que es esta parte. Yo sé que este ejercicio, justo el que escogiste, es un ejercicio bien complicado, y quizás puedes haberte confundido un poquito, pero también es bueno porque finalmente nos ha permitido explicar muchas más cosas de matemáticas que quizás no hubiéramos podido explicar en otro tipo de ejercicio. Y pues aquí lo importante es aprender a hacer razonamientos. Ya después ustedes quizás en su vida vuelvan a tener que ver con dividir un polinomio. Entonces uno se preguntará, ¿pero por qué me enseñan eso? Pues la razón de la enseñanza de los contenidos de la matemática nunca es la de los contenidos en sí mismos, sino que a través de la matemática nosotros aprendemos a pensar, nosotros aprendemos a desarrollar un pensamiento lógico matemático. Entonces, pues por supuesto, entre más complicado sea un ejercicio, pues con más operaciones lógico-matemáticas tenemos que enfrentarnos, y entre más ejercitamos eso, pues mejor se desarrolla nuestro pensamiento lógico-matemático. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre un millonario, un inventor y una persona del común? Pues que el primero es una persona que ha desarrollado un pensamiento lógico mucho más hábil que el otro. Esto por supuesto no es aplicable en todos los casos. Algunos otros casos son suerte, pero en la mayoría de los casos uno puede establecer esa diferencia. Entonces les animo a pensar que este tipo de desarrollos, pues de todos modos terminan siendo útiles.